Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos en la fe, hermanos en la fe. Muchas gracias por estar aquí conectados a Iglesia Bíblica Salvación. Gracias por conectarse a este devocional, palabra y oración de Iglesia Bíblica Salvación. Es para nosotros un gusto que estén con nosotros cada mañana a las 6:30 de la mañana recibiendo palabra de Dios. Hemos venido estudiando el libro de Mateo y hoy nos corresponde Mateo 4 del 18 al 22, versículos 18 al 22. Y dice la palabra de Dios: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca a su padre y a su padre le siguieron. Esto es palabra de Dios en Mateo 4, 18 al 22. Vemos entonces aquí cómo Jesús, estando en Galilea, va al mar de allí. Y el mar de Galilea es en realidad un lago grande. Unos 30 pueblos de pescadores lo rodeaban en los días de Jesús, y Capernaum era el mayor. De Capernaum eran tanto Juan como Pedro y sus hermanos. Entonces Jesús le dijo a Pedro y a Andrés que debían dejar su pesquería para convertirse en pescadores de hombres y ayudar a la gente a hallar a Dios. Jesús les invitaba a que dejaran un negocio productivo para ser espiritualmente productivos. Todos tenemos que pescar almas. Si seguimos el ejemplo de Cristo y sus enseñanzas y las ponemos en práctica, podremos atrapar a los que están a nuestro alrededor para Cristo, como lo hace un pescador cuando atrapa peces en su red y los pone en su bote. Y estando entonces allí, pues el Señor hace este llamado a Pedro y Andrés, su hermano. Ellos estaban trabajando, estaban en sus quehaceres, porque eran pescadores. Muchas veces Dios nos busca en nuestras ocupaciones, en nuestros día a día, en nuestro quehacer. Él va a donde estamos nosotros. Tal vez llegó donde estabas trabajando, tal vez llegó donde estabas estudiando, tal vez llegó donde estabas descansando, tal vez. Pero allí siempre llega el Señor a buscar a sus discípulos. Y en esa época, aquellos hombres ya conocían a Jesús. Él había hablado con Pedro y Andrés anteriormente, como lo indica la palabra en Juan 1, 35, 42, y había predicado en la región. Jesús los llamó, ellos sabían qué clase de hombre era y estaban dispuestos a seguirle. No estaban en un trance hipnótico cuando le siguieron, sino totalmente convencidos de que siguiéndole sus vidas cambiarían para siempre. Santiago y su hermano Juan, así como Pedro y Andrés, fueron los primeros discípulos que Jesús llamó para que trabajaran con él. Al llamarlos Jesús, se levantaron y dejaron inmediatamente sus tareas. No respondieron con excusas, respondieron de inmediato y le siguieron. Jesús nos llama a cada uno de nosotros a seguirlo. Cuando nos pide que lo sirvamos, debemos actuar como lo hicieron ellos y de una vez. Muchas veces las personas, cuando reciben el llamado de Jesús, ponen excusas. Es algo, digamos que natural. Cuando estás aferrado a las cosas del mundo, es natural que obviamente te niegues al llamado de Jesús. Pero eso tiene que ver mucho con tu pecado. Hablaba hace unos días en una predicación que muchas veces las personas se niegan a seguir a Jesús porque están aferradas a su pecado o a las cosas materiales y no desean soltar lo que tienen aferrado por toda su vida, sino que desean seguir en la misma situación. Vemos entonces aquí el ejemplo de Jacobo y de Juan su hermano, que estaban remendando las redes.
Y cuando el Señor los llama, ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Por eso el Señor dice que al que no deje a padre o a madre o a hijos eh, o a las pertenencias que tienen esta vida no puede ser mi discípulo. Y ellos al instante entonces lo hicieron. No les importó su negocio próspero, no les importó seguir lo que estaban haciendo toda su vida, no les importó estar en su zona de confort, sino que decidieron realmente seguir a Jesús. Entonces, ¿tú estás realmente buscando a Jesús? ¿O eres los que un día sí, un día no? Porque eso también suele pasar. Porque ellos estuvieron siempre al lado de Jesús durante todo su ministerio. Durante todos los 3 años ellos lo acompañaron. Dejaron a su familia. Pedro era un hombre casado, dejó a su esposa, a sus hijos y emprendió un viaje misionero, evangelístico con Jesús. Entonces, igualmente aquí dice la palabra que Jacob y Juan dejaron a su padre. Entonces vemos que hay personas que definitivamente sí se encaminan durante todo el tiempo necesario para estar con Jesús. Y esto no es de un día sí, un día no, esto es de siempre, esto es de todos los días. Tú sigues a Jesús orando, tú sigues a Jesús eh, leyendo la Biblia, tú sigues a Jesús hablando de Jesús en tu familia, hablando de Dios todos los días, tú sigues, no se trata solamente de salir a la calle, se trata de que tú tengas una comunicación continua con Dios. Se trata de que tú tengas una comunión en el secreto con el Padre. Esa es la manera de seguir todos los días a Jesús. Hay veces entonces los quehaceres del día a día, los trabajos, las responsabilidades hacen que dejemos a Jesús a un lado y no estemos trabajando en la obra de Dios. Tú trabajas en la obra de Dios, orando por los demás, intercediendo por los demás. Hoy en día necesitamos de mucha oración en momentos de dificultad, de enfermedad, de pandemia. Necesitamos que todos oremos, pidiéndole al Padre que esta plaga, por decirlo así, se vaya de este mundo, porque son muchas las personas muertas y afectadas por este momento y por esta dificultad de la pandemia. Entonces, cuando Jesús nos llama, nos hace pescadores de hombres. Cuando Jesús nos llama, utiliza nuestros talentos. Ellos eran hombres muy diestros en la pesca. Obviamente, cuando muestra aquí estos versículos de Mateo 4 al 18 al 22, ellos estaban cerca de las 9 de la mañana, habían llegado de pescar. Y también allí se muestra más adelante cómo el Señor les dice que, pues que pongan mar adentro nuevamente y que echen sus redes a la derecha. Entonces se muestra también que hay una multiplicación. Entonces, de esta manera, cuando tú eres obediente al Señor, cuando tú verdaderamente estás dejando todo lo material, estás dejando todo lo que te aferra al mundo, cuando tú estás dejando al instante tus quehaceres de día a día y definitivamente vas y le sirves a Jesús, entonces allí hay bendición. Y qué mayor bendición que ayudarle a Jesús a pescar almas para su reino, qué mayor bendición servirle al Padre. Es un privilegio realmente servirle a Dios, es un privilegio que nosotros podamos ser usados por Dios. Muchas veces vemos que en las películas que muestran que Jacobo y Zebedeo o Juan o Pedro cuando los llamó Jesús o Mateo, los muestran como zombies, ¿no? Que ellos van como zombies detrás de una persona y en realidad no. Esa es una imagen gráfica bastante fea, por decirlo así, de lo que es seguir a Jesús. Cuando tú sigues a Jesús, utiliza tus talentos como así como utilizó los talentos de ellos, de pescadores, utiliza lo que tú sabes hacer, utiliza tu entorno, utiliza lo que tú mejor te puedes desempeñar para, para servirle. Eso es verdaderamente seguir a Jesús. Entonces la invitación es a que sigas, a que perseveres en seguir a Cristo. Eh, por eso el camino del cristianismo, el camino del creyente no es un camino fácil, pero el Señor nos promete que aquellos que perseveren tendrán la corona de la vida que Dios ha guardado para los que le aman.
Entonces debemos perseverar, debemos servirle al Señor todos los días, debemos orar y tener comunión con Él, debemos interceder por los demás, debemos ser unos soldados de Cristo, debemos ser unos discípulos de Cristo, debemos demostrar que realmente no solamente atendemos al llamado, sino que también ejercemos el llamado. Por eso la palabra dice que aviva el don que hay en ti, aviva el llamado que hay en ti. Hoy la invitación, mis hermanos, es a que avives ese llamado que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Padre, yo te doy gracias esta mañana. Gracias, Señor. Te doy por las personas que se conectan, los que ven esta transmisión, los que se conectarán más adelante, los que escucharán este devocional, Señor. Yo te doy gracias por ellos. Yo bendigo sus vidas, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que se sigan donde estudien, Señor. Todo esto te pido, Padre, que tú los ayudes a llevar el mensaje de salvación, a que te sirvan como te sirvieron los discípulos, Señor. Que no se aferren, sino que dejen todo a causa de ti, a la causa de Cristo, Señor. Bendito seas, Padre de la gloria. Hoy oramos en tu nombre, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana nuevamente en este devocional, palabra y oración, a las 6:30 de la mañana. Bendiciones y nos vemos mañana.